Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón que será un poco similar, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado la semana pasada. Y yo no quiero repetir, ¿verdad? Yo no quiero decir la misma cosa otra vez. Pero la semana pasada hablé del santuario o del tabernáculo. Y hoy voy a hablar de la misma cosa. Y es porque no terminé en realidad. Después de haber presentado el mensaje la semana pasada, estuve pensando, olvidé a contarle de esto y olvidé a decir tal cosa. Entonces habían muchas cosas que simplemente olvidé presentar. Entonces estuve pensando de esto y yo dije, bueno, yo no quiero ir a otro tema o hablar de otra cosa hasta que pues por lo menos he mencionado lo que olvidé mencionar la semana pasada. Entonces el título del sermón en la semana pasada era el tabernáculo o el santuario del Antiguo Testamento. Y la semana pasada puse aquí lo que tengo ahora aquí. Pero yo tenía a un lado, ¿verdad? De oeste a oeste y pudimos verlo así. Pero lo puse así hoy en una forma pues poco más fácil ver. Algunos me dicen, yo quiero verlo así, porque en mi mente yo quiero, bueno, está bien que miramos así. Y mi deseo es no presentar la misma cosa que presenté la semana pasada, pero sin embargo, quiero, pues, contar lo que olvidé a contar. Amén. La semana pasada, y si estás mirando este video por la primera vez, quizás has hecho un clic, ¿verdad?, en este video y no ha visto el otro, te recomiendo ver el otro primero. El otro se llama el tabernáculo o el santuario del Antiguo Testamento. Pero después de ver este video, quiero que también mires el video que tenemos hoy, intitulado El tabernáculo visto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? En la semana pasada hemos visto todo del tabernáculo, pero solo del Antiguo Testamento. Leí de muchos versículos del Antiguo Testamento y di citas de tal cosa. Hoy quiero comenzar en el Nuevo Testamento. Y mientras que nosotros ahora estamos aquí, ya no estamos bajo de la ley, ya no estamos bajo del Antiguo Testamento. Había muerto el Señor Jesucristo, derramó su sangre por nuestros pecados. Ahora estamos aquí. Y mirando atrás, mientras que estamos en el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que podemos ver que ellos mismos no entendieron, los que fueron bajo de la ley. Entonces, en la semana pasada miremos del Antiguo Testamento, todo de la ley, y yo brevemente enseñé lo que era. Hoy más que todo deseo yo enseñar del Nuevo Testamento mirando hacia atrás, porque miramos muchos tipos y todo. Y como le digo, ¿verdad?, yo no quiero repetir lo que yo he enseñado. Hay muchas cosas que puedo yo añadir a tal enseñanza. Pero antes que podemos empezar, necesitamos otra vez ver lo que yo llamo las 7 cosas. Las 7 cosas que hay en el tabernáculo. Después yo voy a mencionar 3 puntitos, ¿verdad? Y quiero terminar, podemos decir, el mensaje de la semana pasada. Olvidé completamente al fin de este sermón de la semana pasada una cosa. Y yo voy a terminar con la cosa que olvidé. Pero también más cosas quiero enseñar también. Podemos enseñar mucho del tabernáculo del Antiguo Testamento. Yo he escuchado un sermón de un hombre que habló de cada poste alrededor y cómo significaba algo. Entonces hay muchos estudios que podemos tener en cuanto de este tema. Pero yo quería enseñarle hoy el tabernáculo mirando desde el Nuevo Testamento hacia atrás. Y quería terminar porque olvidé muchas cosas que quería yo mencionar. Y pienso que si miras tú a este video te vas a aprender mucho. Y doy gracias a Dios que tengo pues la oportunidad de enseñar aún otra vez de este tema. Hebreos capítulo 9, el apóstol Pablo está hablando de este tema. Tenemos mucho más en detalle en el Antiguo Testamento de todo esto. Y de nuevo explique Pablo un poco de esto, pero no todo.
Entonces está bueno que leímos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No solo leímos el Nuevo, debemos leer todo. Antepasado el sermón antes de esto hemos hablado del tema de qué tal si no teníamos nosotros el Antiguo Testamento. Y el otro yo prediqué qué tal si no teníamos el Nuevo Testamento. Está bueno que leímos ambos, el Antiguo y el Nuevo, porque hay muchos detalles en el Antiguo Testamento que no tenemos en el Nuevo. Y viceversa, ¿verdad? Hay mucho en el Nuevo Testamento y leímos, digamos, ¿de qué habla? Bueno, vamos al Antiguo. De ahí estaba hablando. Es importante que leímos toda la Biblia. Ahora, antes de empezar, déjame rápidamente dar el nombre otra vez de cada uno de los, ¿cómo es la palabra? Instrumentos o de las cosas que están ahí. La primera cosa que tenemos, si uno está entrando en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, la primera cosa que uno mira es esto. Se llama el altar. El altar de bronce. Yo sé que, bueno, de bronce, en inglés es brass, ¿verdad? Pero en la Biblia dice de latón, perdón, que quiero poner como dice en la Biblia. Y cada uno de estos, mirando de ahí hacia atrás, estamos mirando, es un tipo de tal cosa, es un tipo de tal cosa. El altar de latón es la primera cosa que uno pudiera ver cuando entró en el templo o el tabernáculo. Esto es donde vino el pecador para ofrecer un sacrificio por su pecado. Y él tenía que venir, traer su animal, y hemos leído en Levítico 4, en la semana pasada, él mismo, el pecador, tenía que poner su mano encima. Y poniendo su mano encima, él tenía que degollar, cortar el cuello. Y vino el sacerdote. Ahora, tenía que tener sacerdote en aquel entonces. Y esto es donde él halló perdón. Entonces, cuando yo miro al Antiguo Testamento y la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, yo veo que en el Antiguo Testamento había sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que venir, y según la Biblia, los sacerdotes tenían que traer como una copa. Y esa copa tenían ellos, y era el sacerdote que agarró o capturó, ¿verdad?, la sangre en una copa. Y Dios mandó que el sacerdote tenía que traer la copa y echar la sangre hacia el altar. Entonces en el Antiguo Testamento sí necesitaban sacerdotes. Hoy no. Para mí es tremendo y horrible ver que existen denominaciones que dicen que son cristianos, que no entienden la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, para hallar perdón un individuo, él tenía que tener ayuda de un sacerdote. Y el sacerdote estaba ahí esperando. Llegó el hombre degolló, el sacerdote echó la ofrenda. Habían dos trabajando juntos para hallar perdón. Hoy en día tenemos una iglesia en Roma, que dice que es iglesia, pero no es. Y ellos mezclan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en esta iglesia de Roma, ellos dicen que los sacerdotes pueden perdonar. Y hay que ir a confesión, y hay que ir a la misa, y el sacerdote te ayuda a hallar perdón de los pecados. ¡Blasfemia! El Nuevo Testamento está enseñando que por la sangre de Cristo somos perdonados de todos los pecados y que no necesitamos ningún sacerdote hoy en día. Nosotros somos sacerdotes que somos salvos. Cristo es el sacerdote altísimo. Él es el sumo sacerdote. Y es por Cristo que somos salvos. Yo puedo hallar perdón de mis pecados hoy solo por la sangre de Cristo y no necesito a un pecador ayudarme. Para mí es tremendo, para mí es triste ver gente que están tratando cambiar el evangelio, cambiar la salvación, cambiar lo que Cristo hizo en su sacrificio y mezclarlo con el Antiguo Testamento. Decir, hoy en día hay cristianos sacerdotes y tú tienes que ir a esa iglesia y ir a la misa. No, esto no es bíblico.
Hoy no hay sacerdotes. Hoy somos salvos por fe en Cristo nuestro sacerdote. ¿Ok? ¿Entiendes esto? Si hay sacerdotes, yo soy sacerdote, yo mismo. Nosotros que somos cristianos hoy, creímos en el sacerdocio del creyente. Cada creyente es su propio sacerdote. Ya no necesitamos como hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Yo quería mencionar esto porque es muy importante. Muchos hoy en día están engañados, pensando que necesitan a otro hombre ayudarles a tener perdón de pecados. ¿Dónde vino este pensamiento? Pues era así, pues, en el Antiguo Testamento. Pero no es así hoy. Hoy, como un individuo, vengo a Cristo para ser salvo. Mencioné en inglés, entonces tengo que mencionar en español. En inglés, individuo. Hablé de cómo esto es la salvación del individuo. Pero aquí miramos que cada vez al año entró el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entró una vez al año. Y vamos a leer todo esto, ¿verdad? Cuando llegamos a la escritura, yo quiero sacerdote, leer todo. Cuando leímos Hebreos capítulo 9, ya vamos a llegar ahí. Pero el sumo sacerdote tenía que traer sangre una vez al año para la nación de Israel. Y en aquel entonces, cada vez al año, toda la nación fue perdonado de tus pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento miramos una cosa bien interesante y bien diferente. Dios trabajó en otra forma con este pueblo en que trabaja hoy. Hoy estamos bajo de la gracia y como un individuo vengo a Cristo para ser salvo. Y acepto como mi Salvador. Yo no necesito sacerdote. Ya no existen sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote. Yo no necesito un sumo sacerdote que cada vez al año me da sacrificio. El sacrificio de Cristo es suficiente para cada año, para cada pecado. Y soy perdonado por Él. Bueno, me adelanté un poco, ¿verdad? En mi sermón, pero es algo que mencioné en inglés, yo quería mencionar en español. Entonces tenemos esto, en el Antiguo Testamento tenían que entrar y aquí es donde hicieron sus sacrificios para perdón de pecado. Después miramos a esto que se llama la fuente, se llama la fuente de Platón. Esto es donde ellos fueron para limpiarse. Bueno, es un tipo de salvación de hoy, el Antiguo Testamento. Después de hallar perdón por medio de la sangre de Cristo, cada día debemos leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es como, ¿qué? Como agua. Y limpiamos el cuerpo diariamente. Santifícalos por tu verdad, la palabra es verdad. Entonces, el alma perdonado por la sangre, pero el cuerpo es sucio. Y diariamente tenemos que limpiar el cuerpo, pues físicamente con agua, pero espiritualmente, leyendo la Biblia, nos ayuda a vivir una vida santificada. Amén. Una vida limpia, podemos decir. Después que entrar, miramos que esto se llama el patio. Aquí, olvidé poner el patio. Y cualquier persona común pudiera caminar en el patio, pero solamente los sacerdotes pudieran entrar aquí, el lugar santo. Y en el lugar santo había, cuando uno entró, miró a la derecha y ahí estaba la mesa de ¿qué? La mesa de pan de proposición. Y allí es un tipo de las escrituras o la Biblia. ¿Por qué es un tipo de la Biblia? Porque había 6 panes y 6 panes ahí puesto en esta forma. Cuando yo miro a esto, yo pienso 6. Ah, ¿sabes qué? Hay 66 libros en la Biblia. ¡Wow! Y pan, la Biblia es como pan. Cristo dijo que debes tomar su pan diario, ¿verdad? La palabra es como pan. Diariamente debemos leer la Biblia. Entonces tenemos esto. Mirando al otro lado, había el candelero. Y ahí estaba el lo escribí mal. A veces escribo mal, ¿verdad?
Candelero. En inglés escribí mal la palabra velo. Y ellos me enviaron pues mensajes. Está escrito mal. Entonces en este sermón que hice en inglés, acabo de hacerlo en inglés, lo dije, mire, ahora voy a escribirlo correcto. A veces hago errores, ¿verdad? Pero el candelero es como luz. Ahora, hoy el evangelio, ¿qué es? Pues el evangelio es 1 de Corintios 15. El evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y el evangelio es como luz. Y la Biblia habla de luz del evangelio. Cuando acepto al Señor, yo tenía que recibir la luz del evangelio. Ahora que soy salvo, necesito leer mi Biblia buscando más luz de Dios. ¿Quién era? David, que dice que la palabra es como una lámpara a mis pies. Entonces yo tengo la palabra de Dios y yo lo uso como una lámpara, un foco, ¿verdad? Y lo más que leo la palabra y pongo en mi corazón y en mi mente memorizado, es más como luz. Y ahora yo veo a todo por los ojos de Dios, como es, de verdad. La palabra es como luz. Entonces debemos leer la luz y pedir más luz de Dios. Enséñame más, Señor, de tu palabra. Después tenemos el altar. El altar y tiene un nombre aquí en la Biblia, de sahumerio. Sahumerio de perfume. Y algunos dicen que este es un tipo de oración. Dice que es un tipo de oración. Y nosotros, después de ser salvos, cada día debemos orar. Y la oración es bella, es buena. Orar y hablar con Dios. Qué gran bendición que tenemos nosotros que podemos hablar con Dios. Y es como perfume, ¿verdad? Que huele muy, muy buena en el nariz del Señor. Y Él quiere escuchar de nosotros. Gracias a Dios. Después tenemos el velo, ¿verdad? Y el velo, en el tiempo de los judíos, era sellado. Y nadie pudiera entrar. Había una vez un hombre que entró y Dios lo mató. ¿Por qué? Porque esto es el lugar santísimo donde mora Dios. Y si uno entra sucia, entonces Dios lo mata. Porque Dios es tan santo que no aguanta el pecado. Ahora, el velo, según lo que yo leí en la tradición de los judíos, era de 4 pulgadas. Bien, ¿cómo es la palabra? Ancha, ¿verdad? Era bien, pues, fuerte. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió, sabemos que el evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Cuando resucitó Jesús, este velo estaba rompido. Desde arriba hacia abajo. Y se abrió. Ahora Dios está diciendo que cualquier persona puede entrar en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento no. Cualquier persona no pudiera entrar aquí y decir, oh Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solo el sumo sacerdote pudiera entrar en este lugar. Y solamente una vez al año, cada año. Y tenía que tener sacrificio de pecado para sus pecados y después para toda la nación. Y él mismo entró. Después de esto, por un año, nadie entró. Nadie pudiera entrar donde había la presencia de Dios. Pero por la sangre de Cristo, derramando su sangre, ahora Dios mismo está diciendo, todos pueden venir a mí, porque ya pagué por los pecados. Hay perdón por la sangre de Cristo, y cualquier persona puede entrar y hablar con Dios. Dice la Biblia en Hebreos que podemos nosotros acercarnos a Dios en oración, confiadamente. Entramos en cualquier tiempo que queremos, podemos acercar a Dios por la sangre de Cristo y hablar con Él. Qué gran bendición, ¿verdad? Entonces, pero en el Antiguo Testamento, cerrado, nadie puede entrar. Hoy en día sí podemos acercar a Cristo. Entonces el velo, cuando pienso en el velo, yo pienso en el Antiguo Testamento. El velo mostró la naturaleza del hombre pecaminoso. La naturaleza del pecado, podemos decir. Pero, ¿qué estaba enseñando Jesús cuando murió? Ya
pagué por los pecados. Ahora hay manera para cualquier individuo entrar en la presencia de Dios. Entonces cuando pienso en esto, yo pienso que ya somos amigos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Jesucristo es mi amigo. Y cuando yo soy salvo por la sangre de Cristo, cualquier momento que deseo, yo puedo acercarme por la sangre de Cristo y hablar con Él. Y Él me escucha porque es mi buen amigo. Amén. Entonces yo mirando el Antiguo Testamento y mirando de las cosas que hemos hablado la semana pasada, pienso que es un tipo de la salvación, ¿verdad? Y qué bonito. El otro es el arca. Y esto es el arca del convenio. Del convenio. O del testamento, ¿verdad? Pero también en el arca es lo que se llama el propiciatorio. Yo voy a hablar un poco de esto un poco más adelante. Pero el propiciatorio, ¿recuerdas? En inglés es mercy seat. Y seat es como una silla. O un asiento. Un lugar donde uno puede sentarse. Entonces allí es el mercy seat. Y vamos a hablar un poco de esto más adelante. Pero yo quería solo, pues, recordarte de las cosas que hemos hallado y hablado en la semana pasada, ¿verdad? Estas son las cosas que están adentro. Ahora, en la semana pasada solo presenté qué es. Y dije un poco, pues es un tipo de la salvación de hoy. Y ya no más. Hoy quiero hablar un poco más de lo que Pablo nos explica. Porque nos da mucha más información de este tabernáculo en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer casi todo el capítulo. Bueno, no, sí, todo el capítulo de Hebreos capítulo 9. Y mi deseo es presentarle tres cosas que podemos ver mientras que estamos en el Nuevo Testamento mirando hacia atrás. Cosas que nos enseña Pablo y cómo ha cambiado. Ya no estamos bajo la ley. Ya no vamos a Dios. No llegamos a Dios por esta forma. Ya por la sangre de Cristo somos salvos y acercamos. Otra sangre. Esto es sangre de animales, esta es sangre de Dios. Entonces no es el mismo. No es altar de latón, es el altar de la cruz, ¿verdad? Cipriano de Valera. Cipriano de Valera habla de la cruz y dice el altar de la cruz. El altar, el aro de la cruz. El lugar donde Cristo pagó por nuestros pecados. Y qué interesante que los años atrás, que fueron cristianos verdaderos, dijeron, mire, nuestro altar es la cruz donde Él murió. Ya no estamos bajo de en el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos capítulo 9, vamos a leer versículo 1 al 6. Dicen, pero tenía por cierto el primer pacto ordenanzas de servicio divino y santuario mundano. Ok, santuario del mundo. Oigan muy bien una cosa que quiero decir. Este santuario, esto que está aquí bajo de Moisés, este tabernáculo, era un tabernáculo en el mundo. Es algo que estaba en el mundo. Aquí abajo de Moisés y en el mundo. ¿Hay otro tabernáculo? ¿O sabes qué? Sí hay. Y yo le voy a presentar donde hay otro tabernáculo. Para mí es muy interesante. Y yo quería mencionar y hablar de estas cosas en la semana pasada, pero no había tiempo. Entonces hoy vamos a mencionar y hoy voy a hablar de esto. Leemos, seguimos. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaba en el candelero. Está entonces Pablo hablando de esto y menciona algunas cosas. Menciona el candelero y también la mesa, pues ahí está la mesa. Y los panes de la proposición, pues ahí están los panes. Y dice, y que es llamado el santuario. Y detrás del segundo velo, el tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo. Que tenemos el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces Pablo está explicando lo que era el Antiguo Testamento, pero no menciona todo. Por esto teníamos que ir al Antiguo Testamento para entender todo.
Pero ahora que entendemos lo que es, ahora voy al Nuevo Testamento y yo voy a compartir contigo lo que Pablo dice de esto en comparación de esto, lo que Cristo hizo. Y qué gran diferencia. Y no podemos entender completamente lo que Cristo hizo, sino primero entendiendo lo que era en aquel tiempo y lo que era que hicieron ellos. Y como Cristo cumplió esto, y como Cristo usó esto como un tipo de lo que Él quería hacer con y para nosotros. Ok, seguimos en versículo 4. Que tenía el incensario de oro, ok, ahí está, altar de perfume, el incensario, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro. Es de oro, olvidé a mencionar la semana pasada, esto era de bronce, esto de bronce, o de latón. Pero entrando en el lugar más santo, todo era de oro, y oro es precioso. Para mí, orar a Dios es un tiempo precioso, leer mi Biblia es un tiempo precioso. Oro es precioso. ¿Es precioso para usted leer la Biblia y orar? Pues debe ser. Siguiendo dice en que estaba una horna de horno que tenía la maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Que está hablando de arca y lo que estaba adentro de él, ¿verdad? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrieron con su sombra al propiciatorio. ¿Okay? El propiciatorio es este lugar donde cada año el sacerdote echó la sangre. También era el lugar donde se sentó Dios. Porque miramos en el futuro que va a sentar ahí el anticristo. Es como una silla. Y qué interesante, en inglés se llama la silla de misericordia. Interesante, ¿verdad? Algunas cosas en inglés hay que no existe en español y viceversa. Está bueno aprender otro idioma porque a veces entendimos más, ¿verdad?, de la Biblia. Pero dice, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en particular. Entonces Pablo dice, hay mucho más. Entonces hemos estudiado de lo demás que no quería ahora mismo mencionar Pablo en la semana pasada. Hoy vamos a hablar de las otras cosas que él va a mencionar en este pasaje. Y versículo 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Entonces el servicio. Cuando yo veo el servicio. Servicio. Yo veo que había muchas cosas que ellos tenían que poner por obra. Cuando yo hablo del Antiguo Testamento, ¿sabes qué quiero decir? Leyendo el Antiguo Testamento, mirando el Nuevo Testamento, yo digo que el Antiguo Testamento baja de la ley era lo que tú tenías que hacer, lo que tú haces. Y todo el Antiguo Testamento es, hay que hacer tal cosa, tú tienes que hacer esto, y hay muchas cosas que uno tenía que hacer. Pero cuando yo veo a Cristo en el Nuevo Testamento, yo veo que todo es lo que Él hizo. Es hecho por Cristo la salvación. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo yo. Cristo pagó todo. Yo solo tengo que creer. Y soy salvo por fe, no por obras. Pero bajo de la ley, muchas obras que uno tenía que hacer. Si uno no vino con sacrificio y degollándolo y ofreciendo, entonces él no tenía perdón. Tenía que hacer el sacrificio del pecador mismo para hallar perdón. Pero ¿qué tal si él no tenía? Bueno, entonces cada año él esperó. Y llegó tal día, Yom Kippur, el día de expiación. Y cuando llegó, entonces toda la nación de Israel recibió perdón. Y él dijo, yo perdonado. Pero era servicio, era mucho trabajo. Cosas que tenían que poner por obra. Hoy en día no somos salvos por obras, hoy salvos por fe. Qué diferente es, pues, entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qué diferente. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De Deuteronomio 4:13. Dios dio a Israel los 10 mandamientos. Tenían que cumplirlos, guardarlos, hacerlos. Hoy no tenemos que guardar algo para ser salvo. Después que soy salvo, quiero agradar a Dios. Quiero vivir santo.
pero yo no hago pensando, me va a aceptar si lo hago. No, yo sé que soy salvo por la ofrenda de Cristo. Yo no hago la ofrenda yo para hallar perdón. Hallé perdón en Cristo. Ahora quiero servir a Él porque soy salvo, no para ser salvo. Pero en aquel tiempo, entonces, para tener perdón, tenían que hacer tales cosas. Deuteronomio 4:13, ¿qué dice? 4:13 dice así: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y escribiólas en 2 tablas de piedra. En el Antiguo Testamento había obras que tenían que hacer. Seguir la ley y hacer lo que dice para hallar perdón. Si no hicieron este servicio, pues no había. Entonces había mucho trabajo bajo la ley que tenían que hacer. Hoy en día no es así, gracias a Dios. Hoy el trabajo está hecho en Cristo y nosotros somos salvos por Él. Y después de ser salvos, por amor, servimos a Dios. Andamos bien, hagamos buenas obras. No para ser salvos, es porque somos salvos por la sangre de Cristo y su sacrificio. No tenemos que hacer sacrificio nosotros para ser salvos. El sacrificio está hecho en Cristo. Confiar en esto, soy salvo. Ahora quiero servir a mi Señor que me salvó. ¿Ve la diferencia? Algunos no. Algunos hoy en día están pensando que es casi igual que el Antiguo Testamento. Están pensando, por mis obras soy salvo. Mentira. No, Pablo dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que somos salvos hoy, es por fe. Estamos bajo la gracia. Pero en aquel entonces, qué diferente era el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que tenían que hacer. Y el perdón de pecados vino por medio de hacer el sacrificio o esperar el sacrificio hecho. Pero, ¿qué tal si uno pecó el día después de esto? Tenía que esperar otros 364 días o traer cada vez que pecó otro sacrificio. Diferente es el Antiguo que el Nuevo Testamento. Seguimos pues en Hebreos capítulo 9, en versículo 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Muchos servicios, muchas obras tenían que hacer bajo esto. Hoy la obra está hecha, la obra eficaz, la obra de salvación Cristo hizo, porque Él es el sumo sacerdote de nosotros hoy en día. Mas el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. Como le digo, ¿verdad? Cada vez que pecó tenía que traer ofrenda, un sacrificio. Pero una vez al año sacrificó para la nación y toda la nación fue perdonada. Esto no es el evangelio de hoy. Esto no es la salvación de hoy. Es otro testamento, otro pacto, otro convenio, otra forma en que Dios trabajó. Ahora Dios está, otra dispensación podemos decir, porque hoy Dios está trabajando en otra forma. Versículo 8. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, era tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie, lo cual era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios. Dice, y que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio, que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas cardinales impuestos hasta el tiempo de la Reformación. El Antiguo Testamento era por su tiempo, hasta que vino el tiempo de Reformación. Que era el tiempo de Reformación cuando venía el príncipe, cuando venía el rey, cuando venía el Mesías, porque Él va a cambiar todo. Y Él lo hizo con su sacrificio en la cruz, ya pagó por todos los pecados. Somos salvos por Él, no por la ley hoy en día. Aún más dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio.
Ok, Pablo menciona este tabernáculo al principio de este capítulo y dice, pero con Cristo había otro, no hecho de manos. Había otro mayor, más perfecto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pues está hablando el apóstol Pablo de algo interesante. Él está hablando aquí de otro tabernáculo. ¿Sabes qué es? Esto arriba. Leyendo este pasaje y algún otro, si yo te voy a enseñar, ¿verdad?, algunos otros, la Biblia es muy clara que este tabernáculo aquí era un símbolo, o podemos decir, era una figura de lo que era en el cielo. En el cielo había otro tabernáculo, el tabernáculo en el cielo. Y la Biblia enseña que cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos, llevó su sangre y lo puso allí. Entonces Cristo ya terminó esto en este lado y llevó al cielo, al tabernáculo en el cielo. ¿Ok? Esto era el tabernáculo en el mundo. Esto es el tabernáculo en el cielo. Y se refiere a esto el apóstol Pablo. Ahora, yo no escucho muchos predicadores hablando de esto, pero es claramente escrito en la escritura. Allí en versículo 20, bueno, yo necesito leer todo, ¿ok? Hasta 24. Y después le voy a dar otros ejemplos que hablan de los dos diferentes tabernáculos. Lo que estaba aquí en la tierra, lo que Dios mandó a Moisés construir. Dios dijo, mire, ¿sabe qué es esto? Es un símbolo o una figura es una réplica, podemos decir, de lo que Dios había ya construido en el cielo. Y para verlo, seguimos. Versículo 11 habla del tabernáculo perfecto, mayor, no hecho de manos, no de este edificio, no de esto. Dice, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. ¿Entró en este tabernáculo Jesucristo? No. Él entró en el otro, el que está en el cielo. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció asimismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que habían debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Jesucristo derramó su sangre, murió. Esto comenzó otro testamento. Ya no estamos bajo el antiguo, ya estamos en el Nuevo Testamento. Seguimos, dice, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, dice. Y dice, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y llana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y es cierto, leyendo el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés comenzar este testamento primero con sangre. Y rociaba todos los instrumentos, todo, con sangre de animal. Vino Jesús, no animal, Jesús es Dios manifestado en la carne, y Jesús derramó su sangre y lo echó arriba, rociado allí. Y ahora estamos bajo de la gracia, de la segunda, del segundo testamento, como dice la Biblia. Y leímos más porque quiero ver que en el cielo hay un tabernáculo. Ahora, versículo 21. Y además de esto, roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión de pecado en el Antiguo Testamento era por derramar sangre. En el Nuevo Testamento es por la sangre derramada de Cristo, no de animales. Es diferente. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos o en el cielo fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Cómo? 24. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras, oiga bien, del verdadero, mas en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros en la presencia de Dios. Mire lo que está diciendo. Hay un tabernáculo aquí, abajo, en la tierra, que es una figura del verdadero, del tabernáculo que está en el cielo. Y cuando Cristo derramó su sangre, después lo tomó y lo llevó y rociaba allí en esto. Y Dios Padre dijo, bueno, con esto estoy feliz. Yo perdono a todos que aceptan a este sacrificio y ponen su fe en esa sangre. Y ellos son salvos. Porque ahora no es esta sangre. Ahora es la sangre de mi Hijo, Jesucristo. Si esto es verdad, y yo creo que es, según la palabra de Dios, en el cielo hay un tabernáculo celestial. Hay entonces el tabernáculo celestial, y lo que está aquí en la tierra era un símbolo o figura del tabernáculo de ahí. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 8. Te voy a enseñar aún más. Hebreos 8:1. Así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesucristo es el sumo sacerdote que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es un solo Dios, pero manifestado en tres partes. Dios Padre tiene su trono y está sentado a su derecha, como dice aquí. Dios, el Hijo, Jesucristo, está en el cielo. 2. Ministrando del santuario del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. El verdadero tabernáculo, el tabernáculo del cielo, en comparación de lo que estaba abajo. Y esto era nada más de un símbolo, un tipo de lo que estaba ahí. Y Cristo, como un sumo sacerdote, ya llevó ahí su sangre y lo ofreció ahí arriba en el cielo. Y esa es la sangre que salva hoy en día, no aquella, no del Antiguo Testamento. Aún más dice versículo 3, porque todo sumo sacerdote es ordenado para ofrecer dones y también sacrificio, por lo cual es necesario que éste también tuviese algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los dones según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaban para hacer el tabernáculo. Porque mire, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora él ha obtenido un ministerio más excelente. Está hablando de Jesús. Cuanto que también él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Entonces, el tabernáculo de abajo, esto, es un modelo de lo que estaba arriba, según este pasaje. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 12. Yo quiero que entiendas, muy poco escucho yo pastores predicando de esto. Hasta que hoy en día muchos están tan confundidos que hay muchos hoy en día que piensan que todavía estamos bajo del Antiguo Testamento. Y yo he escuchado gente que dice que son predicadores. Ya estamos bajo la ley. ¿Cómo? No. No es blasfemia decir que estamos bajo de la ley. Porque Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Romanos 10:4. Porque Cristo cumplió la ley y comenzó otro testamento, otro convenio con su propia sangre. Hasta que tiene otro tabernáculo. Lo de arriba. No estamos bajo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Hebreos 12:24? Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. La sangre de rociadura. ¿Dónde estaba rociada la sangre de Cristo? Cuando resucitó allí en el tabernáculo del cielo, rociaba su sangre. Está diciendo. Y habla esa sangre ahora mismo. Mire el versículo 25. Mirad que no recuséis al que habla. ¿Qué habla? La sangre de Cristo, la sangre de rociadura. Porque si aquellos no escaparán que recusaron al que habla de la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. ¿De dónde habla la sangre de Cristo? Desde el cielo, dice. Qué interesante. Ahí está el contexto, la sangre de Cristo. Entonces es la sangre de Cristo. Mire, bueno, hasta ahí podemos ir, ¿verdad? Muchas cosas más que quiero decir, pero necesito ir otra vez a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Otra vez vamos a versículo... Bueno, el versículo 23, otra vez, hasta el fin del capítulo. Mire lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Ahí está en el cielo, el sacrificio de Cristo, rociaba allí su sangre. 24, porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. 25, pero no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. La sangre de Cristo es más poderosa. Una vez, y ya todos perdonados que acepten por fe. No tiene que hacerlo otra vez cada año. En aquel tiempo, cada año tenía que hacerlo de nuevo. 26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así, Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. Viene otra vez Jesús, Armagedón, para salvar la nación de Israel, la nación. Pero los individuos hoy, cualquier individuo, sea judío, sea gentil, la salvación es por la sangre de Cristo. Los judíos no aceptan a eso, lastimosamente. Muchos judíos no quieren nada de esto. Muchos judíos piensan que todavía están bajo la ley. No miran a Cristo como su Mesías. Pero cuando yo veo esto, yo veo la sombra. Dice que era una sombra esto de lo que Cristo es y del tabernáculo que es de arriba. Entonces es como una profecía. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo veo muchas profecías de Jesús. Entonces yo pienso que Dios dio a Moisés el tabernáculo y mandó a hacerlo así porque era un tipo de lo que está arriba. Es una profecía de los animales sacrificados. Cristo él mismo vendrá y será sacrificado. Él mismo. En Juan 1:29 y Juan 1:36 llegó Jesucristo y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo vino como un cordero. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Para que Él pudiera morir y ser el sacrificio. ¿Había planeado Dios esto? Sí, desde el principio del mundo. Pensó Dios en hacer eso. Y cuando leímos el Antiguo Testamento, qué interesante es. En Génesis 22:8, y respondió Abraham: Dios se proveerá cordero para una ofrenda quemada, hijo mío. E iban juntos. Allí miramos y está hablando Abraham de un sacrificio que algún día va a venir. Pero ¿quién era el sacrificio? Dios mismo. Dios mismo se proveerá cordero. Como cordero murió Cristo Jesús por nosotros. Leyendo el Antiguo Testamento yo veo mucho que habla de un sacrificio de animal. Pero yo veo mucho de profecía. Aunque que ellos ni entendían.
yo veo mirando desde el Nuevo Testamento hacia atrás. Mire, Jesús. Todo sacrificio de animal era un tipo de Jesús que había de venir para sacrificar a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice? Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Bueno, está hablando Dios a Israel diciendo, mire lo que Él dice así. Yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. En aquel contexto estaba hablando en Israel, mire, yo di la ley para que tú puedas tener un sacrificio de sangre que perdona. Pero mirando del Nuevo Testamento hacia atrás, estamos mirando claramente, Jesús estaba también pensando, algún día yo mismo os daré mi sangre en la cruz, el altar de la cruz, para expiar vuestras almas. Dios siempre tenía ese plan de lo que Él quería hacer en el cielo, en este tabernáculo. Él mostró a Moisés, así es tal forma que quiero hecho en la tierra. Porque algún día yo mismo, Jesús, el Cordero de Dios, llevaré mi sangre y pondré mi sangre allí arriba para perdonar. Cuando yo leo tales cosas, pues quiero gritar, ¿verdad? De gozo en pensar en lo que Cristo había hecho por mí y como Él dio su sangre para salvarme. Hebreos 10 hasta 12 para mí es muy importante, porque hoy en día tenemos judíos que no aceptan, ellos no quieren nada con el Nuevo Testamento, piensan todavía que están aquí, pensando que si ellos ofrecen otra vez sacrificios de animales, Dios quizás puede perdonarles. Pero ya terminó eso. Ya Dios salva por medio de la sangre de Cristo. Y en Hebreos 10 hasta 12 leímos, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Una sola vez. Y dice, ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ya no acepta Dios esto. Era en su tiempo la manera de hallar perdón. Hoy no. Hoy perdón por Cristo. Y dice, versículo 12. Pero ¿quién? Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Yo veo mucha profecía cuando yo leo el Antiguo Testamento. Esta es la cosa que olvidé hacer en la semana pasada. Mirando al tabernáculo, mirando a las cosas que Dios había puesto ahí, mira lo que veo, es tan claro, mirando ahora del Nuevo Testamento hacia atrás, mirando arca, velo, lugar santo, fuente, altar y candelero y mesa. Y cómo está puesto allí, si conectamos los puntitos, yo veo claramente que una cruz. Como Dios había puesto en la forma, es en una forma de una cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Dios sabía antes que todo que Él algún día va a venir y morir en la cruz del Calvario. Entonces yo leo a esto, yo veo que en la Biblia hay dos tabernáculos. Lo del mundo, de la tierra y lo del cielo. Pero ¿sabes qué? Hay aún más que esto. Esto era en el desierto. Había más adelante un hombre que se llamaba Salomón, ¿verdad? O Salomón. Y él construyó un templo de piedra. Fue destruido. Herodes reconstruyó. Entonces había otro templo. Y cuando Cristo vino y existía este templo. En 70 después de Cristo, ¿qué pasó? Fue destruido el templo. ¿Va a venir otro templo en la tierra? Claro que sí. La Biblia nos enseña claramente que los judíos tienen gran deseo, porque ellos no entienden todavía que Cristo es el sumo sacerdote. Ellos no entienden. Ellos todavía piensan que están bajo del Antiguo Testamento. Entonces quieren reconstruir
su templo otra vez los judíos. Ahora, yo no sé si van a hacerlo antes del rapto, poco antes o después. Pero yo leo en mi Biblia que los judíos sí van a reconstruir este templo de tal forma. ¿Y sabes qué? Ellos lo van a hacer porque la Biblia había profetizado que en la tribulación ahí está reconstruido un templo. ¿Quiere verlo en la Biblia? Rápidamente. Tengo que terminar. Pero vamos a Hechos o Actos 15. Es una cosa interesante para mí porque está escrito alrededor de 51 después de Cristo. Todavía estaba ahí el templo cuando habla aquí Jacobo o Santiago. Y en Actos o Hechos 15:16 él dice: después de estas cosas volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y reedificaré las ruinas y le volveré a levantar. Dicho mientras que todavía estaba el templo. En 70 después de Cristo, casi 20 años después, fue destruido. Y esto es una promesa que todavía será reconstruido. Y en la tribulación miramos en la tribulación que los judíos han de reconstruir el templo. Vamos a Revelación capítulo 11. Cada día que levanto, leo mi Biblia y después busco en las noticias. Y siempre quiero saber yo qué va a pasar en Israel y si ellos están todavía hablando de reconstruir su templo. Y si tú vas a Israel, ¿sabes qué? Ellos ya tienen planeado reconstruir. Todos los instrumentos, todos los vasos, todos tienen ya listo. Solo tienen que tener permiso del gobierno y ya van a reconstruir. Hay un instituto del templo que existe, The Temple Institute, el instituto del templo. Todo ya está listo. Solo falta hacerlo, porque no tienen mandamiento del gobierno. Entonces yo todos los días levanto esperando, hoy van a reconstruir, hoy. Porque cuando esto está reconstruido, pues el rapto tiene que venir. Es posible que está reconstruido un poco antes del rapto. Pero la Biblia habla de la tribulación y durante la tribulación ya está construido. Entonces yo sé que estamos muy cerca del rapto porque ya están listos a reconstruir su templo. Revelación capítulo 11 versículo 1 y 2. Dios está hablando a Juan, el apóstol Juan. Le llevó al futuro para ver las cosas futuras. Y dice versículo 1, Revelación o Apocalipsis 11:1, y fueme dado una caña semejante a una barra, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el qué, el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Esto está en la tribulación. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses es 3,5 años. Yo creo en una tribulación de 7 años, porque tienen 3,5 años en que están adorando los gentiles. Bueno, tienen que estar antes adorando. ¿Y por cuánto tiempo? 3,5 años. Yo veo 3 años. Vamos a ver otro pasaje, Revelación 13. Revelación 13 está hablando del anticristo. Yo no voy a leer todo, pero está hablando del anticristo. Mira lo que dice el versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. ¿Ok? El anticristo empieza y termina o continúe 42 meses. No tengo tiempo de ir y hablar con Pablo. Pablo está hablando en Tesalonicenses que el anticristo viene y él va a entrar en el templo y sentarse en el templo diciendo que él es Dios. ¿Dónde va a sentar? Bueno, allí, en el propiciatorio, que en inglés es el mercy seat. El único lugar para sentarse en el templo es el mercy seat. Esto era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ya la presencia de Dios no es ahí, porque eso ya está terminado. Ahora está allí, arriba. Pero cuando ya está reconstruido, el anticristo va a entrar y sentarse allí y decir, yo soy Dios. Y va a continuar, como dice aquí, 3,5 años, 42 meses. El anticristo tiene 2 nombres. El hombre de pecado, el hijo de perdición.
Y no tengo tiempo a hablar de esto, pero empieza como hombre de pecado. Y en este pasaje habla de cómo él está matado. Tiene su herida de muerte. Después se resucita de los muertos. Y continúe 13,5 años. Como el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Pues en el tiempo de Cristo era Judas. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Bueno, Satanás va a entrar en el anticristo. Entonces yo veo claramente 7 años de tribulación. Pero también veo un templo reconstruido. Ahora yo veo otro templo. Bueno, es el mismo templo del cielo, pero yo veo algo interesante. Revelación 15:5. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Está hablando Juan y dice, yo vi a este tabernáculo en el cielo, cuando Dios me dio esa visión. Ahora yo termino con esto. Revelación 21:3. Era un buen estudio para mí estudiando esto, porque esto es algo que no he pensado yo hasta que leí aquí. La Biblia dice que viene la tribulación. Después viene Cristo a Armagedón y por 1000 años va a gobernar Jesucristo en el milenio. Después del milenio va a destruir todo y hacer todo nuevo. Nuevo cielo y tierra nueva. Y dice que este templo ahí en el cielo está conectado con la nueva Jerusalén. Y después del milenio, y cuando está reconstruido todo, cielo y nuevo, ya va a bajar del cielo este tabernáculo. Y mira lo que dice en Revelación 21:1-3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, aparejada de Dios como la desposada ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos, y será su Dios. ¿Dónde venía este tabernáculo? Tiene que ser este tabernáculo ahí. ¿Cuántos tabernáculos tenemos? Pues esto primero, uno, que era un tipo, un símbolo o modelo, ¿verdad? De lo que estaba arriba, pues 2. Salomón construyó uno, fue destruido. Herodes otro, bueno, hay 4. Y una vez más en el futuro quieren otro, pues 5. Por lo menos 5. Dios siempre usa el número 7, entonces estoy pensando, ¿dónde hay otros 2? Me acordé en inglés de Actos o Hechos, cuando ellos apedreaban a Esteban, pues Esteban dijo, tú tienes su propio tabernáculo de su dios Renfán y la estrella de Moloch. Entonces esto es un tabernáculo pues falso, ahí están 6. Y quizás hay otro, yo no sé, es otra enseñanza, ¿verdad? Los 7 templos o 7 tabernáculos. Quizás Dios va a construir otro y no va a aceptar eso. El milenio va a tener otro, no sé. 7 tabernáculos, 7 templos, no sé. Es una enseñanza y estudio bonito. Pero yo quería compartir contigo esto, ¿verdad? Y pues darte todo lo que olvidé enseñar la semana pasada. Y qué interesante es y qué bendición ver la comparación entre esto, lo que era el Antiguo Testamento, y esto, lo que es la salvación de hoy. En aquel tiempo, perdón por medio de sangre de animales, por medio de aquel tabernáculo. Hoy salvación por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, no un hombre. Por este altar, por esa sangre que él había rociado en este tabernáculo. Y nosotros somos salvos por fe, no por obras. ¿Eres tú salvo? Pues gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Dios te bendiga. Adiós.